nada de eso. Amén. Podíamos hablar mucho de esto. Bueno, pues muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo y hermana, oraremos para que el Señor te siga visitando y aparte todo lo malo en el nombre del Señor Jesucristo. Pues, hermano Sergio, entras, presentas a nuestro hermano Ricardo, oras al Señor y presentes a nuestro hermano Ricardo, que es el portador de la palabra en esta noche. Hermano Sergio, adelante, adelante. Padre mío, mi Jesús, te queremos darte las gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Padre mío. Ves obrando en nosotros, Padre. Bendice cada hermano y cada hermana que nos encontramos en este canal, Padre. Porque tú eres caballero, tú eres fiel, tú eres amor, tú eres santo, tú eres misericordioso. Y siempre nos acompañas por todas las partes que nosotros vamos, Padre. Que tú nos guardes, que tú nos cuides, que tú nos protejas, que no pase nada, Padre. Que tú nos vas hablando a nuestra vida, Padre. Que que tú abras nuestros ojos para ver tu grandeza, tu poder, tus maravillas, Padre. Que seas tú, Padre mío. Que tú vayas hablándonos a través de tu santa palabra y tu siervo, Padre. Porque tu palabra es viva y eficaz, Padre mío. Bendice cada rincón de nuestros hogares, Padre. Que tú vayas delante de nosotros, Padre mío. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Padre, mi Rey, te presento a tu siervo, a tío Ricardo, que va a predicar tu santa palabra, Padre. Que lo tengamos por obra y se hace de tu santa palabra, Padre mío. Que tú pases un carbón encendido en sus labios, Padre. Que no sea él que hable, que seas tú, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Adelante, tío Ricardo. Pues buenas noches a todos, amén, en nombre de Jesús. Que Agustín, Dios lo bendiga. Alberto, Chiqui, Paco, Sergio, Marifé, Toto, todo. Mireia, Antonio, Carmen Daro, hermana Tata, Dios te bendiga. Roberto, bueno, y a todos. Bueno, la verdad que en este último 5 minutos, pues he cambiado, o me ha cambiado, porque estaba un poco yo entre dos aguas, como se puede decir, diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú quisieras que compartiera? Yo tenía aquí y en 5 minutos he cambiado mi mente y tengo otra cosita. No voy a estar mucho tiempo porque no me encuentro muy bien. Tengo problemas, ¿verdad? Oí un poquito. Pero bueno, espero por la gracia del Señor y por su gran misericordia que este testigo que me ha dado en estos 5 minutos sea lo que Dios quiere para que nosotros. Amén. Yo sé que es un mensaje bastante oído, pero creo que será necesario. Así que espero que el Espíritu Santo me preste su favor, hermanos, porque el hombre por nuestra propia cuenta, ¿qué podríamos decir? Como dice Pablo, ¿verdad? Que muchas veces estamos caídos, destruidos, pero no destruidos, en apuros, pero no desamparados, sujetos a las circunstancias de la vida, ¿verdad? Pero por encima de lo que el hombre puede hacer y lo que puede decir está Dios. Y en este día dependemos de Dios, amén. Y que sea su Santo Espíritu. Así que voy a estar lo que pueda. Y espero que sea el mensaje que Dios quiere hoy. Bueno, esto se encuentra en Éxodo 15, 22 y 25. Y hizo Moisés que partiese el pueblo de Israel del Mar Rojo, y después que estos salieron al desierto del sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber porque las aguas de Mara porque las aguas eran amargas. Y se pusieron
Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, dijo, ¿qué debemos de beber, Moisés? Pero clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas, lo endulzó allí y le dio los estatutos y las ordenanzas y allí los probó. Allí los probó. Bueno, sabemos que cuando Moisés se acerca, está apacentando las ovejas de su suegro Jetro, ¿verdad? A él le llama la atención de aquel lugar, de aquella zarza del monte, que ve que, porque era normal que la zarza ardiese por causa del sol. Era normal, ¿verdad? Porque había tanto sol y se pudiera hacer que ardiese, pero rápidamente se apagaría. Pero a aquella zarza le llamaba la atención porque estaba ardiendo y no se apagaba. Y eso a él le llamó la atención. Y Dios lo quiso llamar, le llamó la atención. El Señor también a otros de alguna manera quiere llamarnos la atención para que lo podamos conocer, porque Moisés en verdad no conocía a Dios. Él solamente, como así como el pueblo de Israel, tantos años allí, después de haber muerto José, ¿verdad? El pueblo ya fue allí abandonado y 400 años allí pues cogieron muchas costumbres del pueblo de Israel y eso se les quedó mucho en el corazón. Hablaban que eran hebreos, sabían que eran hebreos, pero no había la ley de Moisés ni había nada. Simplemente era por boca a boca que se iban recordando las cosas. Pero el pueblo en verdad no conocía a Dios, lo conocían de oídas, de boca a boca, pero no había nada escrito. Simplemente sabía que era un pueblo especial, que habían llegado allí, pero en sus corazones había engendrado tanto Egipto, después de 400 años viviendo allí. Pues figuraros, hermanos, y cuando Dios quiere libertar al pueblo por medio de Moisés, primeramente tiene que preparar a Moisés para poder libertar al pueblo. Porque si primeramente, hermanos, no nos prepara para ser enviados y no nos encontramos con Dios, aquellos que anunciamos el Evangelio y hay un cambio en nuestra vida, ¿cómo podremos ir a librar a otros? Si primeramente tengo que yo estar libre y haberme encontrado yo con Dios y conocer yo a Dios como hizo Moisés, cuando se encontró ahí, Dios se mostró a su vida. Y qué bien, hermano, que Dios se muestre a nuestra vida y que primeramente lo podamos conocer nosotros. Porque ¿cómo voy a anunciar a un Dios que yo no haya tenido un trato y haberlo conocido personalmente? Porque si solamente ha sido de oídas o simplemente por lo que los demás me han dicho, pero yo no he tenido el encuentro con Él, si Él primeramente no prepara a Moisés, no podría ir a libertad, se tenía que mostrar primeramente a Moisés. Que Dios quiere y Dios permita que el Señor, aquellos que predicamos la palabra y anunciamos la palabra de Dios, que nosotros tengamos ese encuentro personal a Dios. Porque si anunciamos a un Dios que nosotros no conocemos, ¿cómo le podremos dar la seguridad al pueblo de que ellos conozcan a Dios? Primeramente nosotros tenemos que ser preparados, primeramente nos tenemos que encontrar nosotros con Jesús. Por eso hay un trato de Dios, hermano. Moisés tuvo que irse y estar 40 años aquí en el desierto y dejar el palacio y dejar la comodidad y siendo príncipe y no queriendo ser príncipe con las hijas de Faraón, se hizo simplemente un pastor y se hizo en la humildad. Y aquello que anunciamos el Evangelio, lo primero que tiene que haber en nuestro corazón es humildad y sencillez. Porque bien dice de Moisés que no había en él hombre más manso y humilde de corazón. Porque allí donde hay mansedad, somos mansos y de corazón.
Pues Dios los mira, Dios se usa. Pero hermano, no se usa de aquellos que tienen soberbia, creyéndose que son grandes y creyéndose que por sí mismo puede hacer las cosas. Porque dice la Biblia, mirad por vosotros mismos. Porque el que se cree algo sin ser nada, a sí mismo se gana. ¿Y cuánta gente tiene un alto concepto de sí mismo del que deba tener, sino que piense con cordura? Nosotros tenemos que tener la humildad y aprender de Cristo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Es que Dios va a dar la gracia a aquellos que son mansos y humildes de corazón, en aquellos que no hacen las cosas por competencia, ni predican la palabra simplemente, hermanos, con palabrerías, que, perdonadme, hermanicos, que se pegan 2 horas, hermanos, y no sientes a Dios y no sientes nada. Qué pena, ¿verdad, hermano? Porque se pone el hombre y no se dejan llevar por el poder del Espíritu Santo. Pero qué bien, hermano, que no importa la capacidad, que lo importante que esté el Espíritu Santo, y a veces se puede hablar de Dios. ¿Y cómo puede hablar de Dios una persona sin conocerlo? Porque los escribas y los fariseos conocían la ley, los mandamientos, pero en verdad no conocían a Dios y la misericordia y la gracia. Por eso, para que nosotros podamos anunciar, tenemos que nosotros conocer a Dios, haber tenido ese trato con Dios y saber aquello que viene del Espíritu y lo que no. Que nuestras palabras, como dice, me pongo yo, Ricardo, que las palabras que digan no sean palabras huecas, palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Porque a veces aburrimos mucho a la gente. Podemos decir gran cosa y queremos que el pueblo nos aplauda. Aplauda. Pero no busquen el aplauso. ¿Para qué sirve el aplauso? Y a veces buscamos el tono de voz para que la gente aplauda. Pero lo importante no son los aplausos ni el buen mensaje. El mensaje que se predica, tiene que haber un cambio para aquellos que lo oyen. Porque si el mensaje es precioso y bien preparado, pegándome en ahora, y la gente sale los mismos sin ser transformados, ese mensaje no ha hecho ningún efecto. Que Dios quiere, Dios permita, que cuando nosotros aprendamos y prediquemos la palabra de Dios, algo acontezca, porque donde hay la palabra de Dios tiene que acontecer algo, hermano. Se tiene que mover el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de doble filo. Me estoy dejando llevar, que penetra, hermano, hasta el corazón, los huesos, las coyunturas, y llega hasta lo más profundo para discernir los sentimientos y las intenciones del corazón. Y qué bien que haya guerreros del Señor, que pueda usar la palabra, gloria a Dios, hábilmente, porque muchas veces se usa la palabra a golpe de espada, y a golpe de espada la gente no se puede convertir. Y si usamos la espada de Dios a golpe de espada y usamos la palabra simplemente para golpear, pero la palabra no es para golpear, sino para que penetre, para que cambie a la persona. Y él tuvo que tener ese encuentro con Moisés, con Dios. Y Dios le habló en medio de las zarzas. Y cuando quería entrar un poquito más, le dijo, espérate, Moisés, un poquitín. Porque este lugar donde tú quieres entrar y donde quieres que yo esté, de la manera que tú has venido, no puedes entrar. ¿Y cuántas veces queremos ver la gloria de Dios sin despojarnos de cosas que a Dios no le agrada de nuestras vidas? Porque Dios tuvo que preparar a Moisés, tuvo que limpiar primero a Moisés para pues liberar y limpiar al pueblo. Primero tuvo que liberarlo y limpiarlo a él para que luego tuviese ese encuentro, pudiera hacer lo que Dios le mandaba. Y cuando él se quería acercar, le dice, descálzate porque la tierra que tú pisas santa es. Y a veces queremos, amén, estar en lugares y alcanzar lugares de gloria, no habiendo caminando nuestro caminar y habiendo dejado cosas que a Dios no le agrada para que Dios
se pueda manifestar en nuestras vidas. Y es que hay lugares, hermanos, que como nosotros no dejemos cosas que a Dios no le agrada, no vamos a poder entrar en ese lugar santo. Y cuando entró en el lugar santo, se descalzó, como diciendo, tu antiguo caminar tiene que cambiar. Porque dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En nosotros tiene que haber un renacimiento en Cristo, ¿verdad? Y cuando se encuentra con Dios, le dice, métete la mano al pecho. Y se mete la mano a su corazón y saca la mano leprosa, dándole a entender, y después dice, sácatela, vuelve a meterla y sácala. Y salió limpia. Porque Dios en ese momento también tuvo que limpiar a Moisés para que pudiera anunciar lo que Dios quería con él. Y que Dios quiere, Dios permita que nuestro corazón esté limpio, amén, y que no haya nada en nuestros corazones que se pueda impedir que la gloria de Dios se manifieste. Y a veces el trato de Dios para nosotros es difícil, porque a veces el lugar que queremos alcanzar y el lugar que queremos estar, tenemos que estar como Dios quiere. Y a veces, hermanos, quizás no nos sacrificamos como nos deberíamos sacrificar para el Señor. A veces nos dejamos y nos anegamos a cosas que sabemos que a Dios no le agrada y que están ahí en el viejo hombre. Pero que tenemos que hacer morir el viejo hombre para poder alcanzar más gloria de Dios. Porque a la gente que predicamos no se le con bonitas palabras y suavidades, ni poner una musiquita ahí, hablando, perdonadme, con mucha suavidad, y se ha pegado una hora y casi me duermo. Ay, hermano, necesitamos que la gloria y el poder del Señor se manifieste en nuestra vida y que haga ese cambio en nuestros corazones, para que luego podamos ir a eso que Dios nos manda que hagamos. Que Dios quiera que verdaderamente hayamos tenido el encuentro, Ricardo, con Dios. Que te hayas encontrado con Dios y que si quieres más gloria de Dios ya sabes lo que tienes que hacer. Que tienes que quitarte de lo tuyo y perder de lo tuyo para poder alcanzar las cosas que provienen de Dios. Piso un momentito. Me estoy llamando, dejando de llamar, ¿eh? Ya he dicho que este no era el tema. Y cuando ya prepara Moisés en el trato del desierto, durmiendo en una tienda de campaña, él ya no dormía en el palacio. Porque en el palacio se está bien, pero nadie quiere pasar por el desierto. Y si nosotros no pasamos por el desierto que Dios quiere, ¿cómo queremos que Dios cuente con nosotros? Primeramente Dios tiene que tratarnos y a nosotros pasarnos por los desiertos y pasarnos por lugares estrechos para que podamos conocer a Dios. Y a veces el trato que Dios tiene con nosotros, a veces duro, no lo entendemos. Pero Pablo tuvo que sufrir prisiones, cárceles, desnudez y hambre para anunciar el Evangelio de Dios. Es que si no se paga el precio, págame Dios. Si no pago yo primeramente el precio, ¿cómo se va a usar el Señor de mí? Que Dios quiera y que Dios permita. ¿Sabes muchas veces que Dios tiene que pasarnos por lugares de mucha angustia para que podamos aconsejar? ¿Sabe que Dios tiene que tratar primero con nosotros para poder tratar nosotros con las otras personas? Porque si Dios no se manifiesta en mí y me hace ver su gloria y me hace mi vida es transformada, ¿cómo podremos predicar y que la gente se pueda convertir? Bueno, pues este es para nosotros. Y cuando tuvo el encuentro, pues fue donde los hijos de Israel, al faraón, vete que yo te mando, Señor, soy torpe, úsate de Aarón, pero yo te he escogido a ti. Porque Dios escoge. Dice, antes que naciese yo te había conocido desde el vientre de tu madre. Y te escogí como profeta en las naciones, a ti, Jeremías. Por tanto, tenemos que andar como escogidos de Dios. Ahora, Moisés tenía una gran labor que hacer, presentarse allí, ya no bien vestido, sino vestido como pastor,
con una vara en su mano, con una vara en su mano. Y en esa vara dijo, déjala del suelo, y la convirtió en culebra, la volvió a coger y se convirtió en un palo. Y con esa vara hizo grandes milagros el Señor por medio de Moisés. Ahora cuando va Moisés a la casa del faraón, que ya no estaba el primer faraón, le dice que dejara el pueblo y tiene que empezar con las 10 plagas. Y lo habrá entrado dentro de las 10 plagas. Pero mire, no solamente con las 10 plagas quería hacer ver al faraón para que soltara al pueblo, sino para que el pueblo de Israel conociera a Dios. Esa plaga permitió a Dios que el pueblo de Israel también las pasara, para que conociera a Dios. Porque él le dice, Señor, ¿y qué les digo yo al pueblo? ¿Qué les digo? ¿Con qué nombre damos nombre? Porque hay muchos dioses. En Egipto había muchos dioses. ¿Con qué nombre me presento delante de ti? ¿Qué nombre le doy? ¿Qué nombre le puedes poner a Dios? Hay que muchos calificativos, Dios Rafa, Dios proveerá, pero no le da ningún nombre. Porque claro, allí en Egipto había muchos dioses y diosas que adoraban y el pueblo de Israel estaba su corazón idolatrado. Con la idolatría, porque después de 400 años estando viviendo ahí, tenían Egipto en su corazón y creían también. Fíjense que los liberales tienen que hacer el becerro de oro porque Moisés tardaba. Y diciéndole que el becerro de oro la había sacado de Egipto. ¿Se dan cuenta cómo era un pueblo idólatra? Que Dios quiera que no haya idolatría dentro de nuestros corazones, sino que verdaderamente creamos en este Dios vivo, real, y que no haya, porque se puede hacer idolatría de una casa, se puede hacer idolatría de un coche, de los mercados, del dinero, de muchas cosas que no solamente es una imagen, pero aquello que te domina y ames más que a Dios, dice, porque amarás a Dios más que todas las cosas. Dice, no ames a Dios y a las riquezas, porque el que ama más las riquezas que a Dios no puede amar, sino porque el que ama las riquezas más que a Dios, hermanos, las riquezas lo dominan. ¿Y cuántas personas quizá hay dominadas que su Dios es la riqueza y el dinero? Porque el dinero, hermanos, es el Dios de este mundo. ¿Y cuántos se afanan por tener mucho dinero y no les importa hacer lo que sea? Engañar, estafar, vender cosas que no son debidas, hacer lo que sea por el dinero. Y quieren el dinero y quieren las cosas de Dios. Y no puede ser. O escoges el amor a Dios o el amor al dinero. Porque dice la Biblia, mira lo que dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Me estoy dejando llevar, ¿eh? El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Cuántas personas se enredan? Dice, Timoteo, no te enredes por las ganancias, porque muchos cayeron de la fe por enredarse en las ganancias y en los negocios. ¿Y cuánta gente hay enredada en los negocios y en el dinero que quieren tener el dinero y quieren tener a Dios? Pero Dios no quiere que tengamos al Dios del dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por el amor al dinero se puede asesinar, por el amor al dinero se puede discutir en un mercado, este es mi sitio, y por el amor al dinero se puede hacer muchas cosas. Pero que Dios quiera que amemos a Dios sobre todas las cosas, hermanos. Gloria a Dios. Así que el pueblo también tenía que conocer a Dios, hermano, porque estaba idolatrado. Y esas 10 plagas les vieron para que el pueblo también vieran a Dios. Que Dios quiera y Dios permita que Dios se manifieste en nuestra vida y que podamos ver la gloria y el poder de Dios para que nosotros podamos cambiar. Porque si nosotros no experimentamos las cosas y la gloria de Dios, nunca podremos cambiar. Porque este pueblo de me busca, pero su corazón está lejos. De oídas te había oído. Hay gente que ha oído hablar de Dios, que oyen hablar de Dios,
pero no han conocido a Dios. Ay, Señor. Y qué importante es conocer a Dios. Israel tenía que conocer a Dios. Y en nuestro tiempo creo que hay mucha gente que no ha conocido a Dios. ¿Qué dice Ricardo si yo voy al culto? Si yo canto, sí, es verdad que va al culto, que no canta, pero no has cambiado, no he cambiado. Sigo siendo la misma persona de hace 20 años. Si tengo que coger una vara, pegarle a uno, la cojo. Si tengo que enfadarme con algún jambico, que somos muy lanzados los gitanicos, lo lanzamos. Si tenemos que echar alguna maldición, la echamos. Si tenemos que tener mal genio, lo tenemos. Es verdad. Pero es que el conocer al culto no nos vale. Ay, Señor. Y muchos conocen las cosas, el sistema del culto, de alabanzas, de la predicación, pero no entienden. Y en estos tiempos es tiempo de conocer a Dios, de que conozcamos a Dios en verdad, porque ha llegado el tiempo de que Dios está buscando a adoradores que le adoren, pero ¿cómo? En espíritu y en verdad. El ir al culto y ponerte en este sello y oír, si no hay un cambio en mi vida, si no dejo aquello que agrada a Dios, no sirve. Hay que cambiar, hermanos. Adelante, tío Ricardo. Hermano Ricardo, te has caído. Adelante, adelante. Pastor Ricardo, adelante. Bueno, pues fíjate que me se ha ido todo, me se ha ido todo. No sé qué ha pasado, se me ha ido el internet y no sé por qué. Bueno, quizás porque Dios está hablando, hermanos. Y quizás el enemigo no quiere que se predique esta palabra. Puede ser, hermanos. Bueno, de verdad que ya he dicho, hermanos, bendigo la gracia del Señor. Que ha sido ahora mismo, porque he estado todo el día pasando apuros. Y yo no sabía lo que Dios quería. Y lo tenía experimentado, siquiera. Ay, pero mire, créanse lo que os lo digo de todo corazón. Tengo mensajes escritos por aquí, por la tablet, tengo 40.000 guardados. Pero el corazón no me daba. Hermano, es tiempo de conocer a Dios. Porque el que conoce a Dios cambia. Y aunque a veces Dios tiene que pasar en lugares difíciles para que lo podamos conocer a Él, para entregar su corazón. Y cuando uno se ve, hermano, mire, cuando uno se ve, quizás con que se va a ir de este mundo, y entonces que se da cuenta que verdaderamente tienes que creer en el Señor, que has ido al culto muchos años, que has cantado, que has hecho, pero que aún tu corazón no estaba entregado. Y hay situaciones que te encuentras ya que vas a encontrarte, que no se sabe si te vas a partir. Hay un gran cambio, aunque el proceso es muy difícil, doloroso y incluso pues, lloras. Pero en ese proceso conoces a Dios. Hermanos, hay procesos difíciles. Procesos que quizás nos han hecho llorar y te hacen llorar. Pero no es porque Dios no te ame, es que Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que lo conozcamos, que podamos conocer a Dios. Y que verdaderamente seamos corazones transformados por Él. Porque Dios va a venir a por gente que verdaderamente haya creído en el Evangelio.
no a gente religiosa, no solamente a gente que siga a Dios para que le resuelva los problemas, ay Dios mío, sino a gente que dice que pasa, porque a través de prueba y tribulación entraremos en el reino de los cielos. Y de los tiempos de Juan el Bautista, el cielo sufre violencia. Y solamente lo arrebatan los valientes. Hay que ser valientes, hermanos. Y más en estos tiempos hay que ser valientes. Porque los incrédulos y los cobardes no entrarán. Aquellos que dejan de luchar no entran. Necesitamos un toque de Dios. Necesitamos un toque de Dios, hermanos. Voy a acabar. Y le dijo Moisés, después de las 10 plagas, que se manifestó Dios para que el pueblo lo conociera, el pueblo de Israel. Y salieron, se encontraron el Mar Rojo. Eso. Gracias. Después de esas 10 plagas sabemos que salió el pueblo y se encontró con el Mar Rojo. Y aunque habían visto las 10 plagas, cuando se encuentra con el Mar Rojo se querían volver hacia atrás. ¿Y ahora qué? ¿Nos van a matar aquí? ¿Nos van a matar? Desconfiaban de Dios. Cuando se vieron el Mar Rojo desconfiaban de Dios, hermano. ¿Y cuánta gente hay que cuando se ven dentro del problema desconfiamos de Dios? Esto es para mí. Cuando se ve ese Mar Rojo desconfiaron, dicen, ahora, ¿qué va a pasar? Nos van a destruir a todos, Moisés nos ha sacado para nada. Pero Dios mostró su gloria y su poder. Que Dios quiera que manifieste su gloria y su poder en nuestras vidas. Y que sepamos que tenemos el Dios Todopoderoso. Que por muchas dificultades que haya delante de nosotros, tengamos fe para poder pasarlas en el nombre de Jesús. Pasaron el seco, hermanos, el Mar Rojo. Y hizo que partiese del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y Dios tuvo que ponerse en el desierto. 40 años, hermanos, para probarles, para probar su corazón. Y no entraron muchos de ellos, sino la segunda, tercera generación. No entraron por causa de la incredulidad. Y lo estuvo probando allí 40 años, hermanos. Que Dios aparte la incredulidad de nuestro corazón y que creamos verdaderamente que nosotros estamos sirviendo a un Dios vivo, un Dios real, que a pesar de mis tristezas, mis angustias, mis penas, mis desconsuelos, mis preocupaciones, que Dios existe y que Dios está. Y que tengamos fe y confianza, hermanos. Y cuando llegaron a ser 3 días sin beber, salieron gozosos cantando. A los 3 días se encuentran con un lugar que el agua era amarga y ya murmuraban. ¿Se dan cuenta? Y a veces, cuántas veces cuando nos contamos en lugares de amarguras, ya murmuramos, ya tenemos quejas. No contamos eso, sino a lo mejor nuestro corazón con Dios diciendo, Señor, ¿por qué tanto, Dios mío, tanto sufrimiento, tanto padecimiento, tanta enfermedad, tanta dolencia, Señor? Porque son aguas amargas que a veces tenemos que beber, las aguas eran amargas, y beber aguas amargas es difícil. El cordero dice, comerse el cordero, le dijo, mezcladas con hierbas amargas. Las va al pueblo de Israel, cordero y hierbas amargas. El cordero todo lo queremos, las bendiciones, pero las hierbas amargas no. Ay, Señor, que Dios nos ayude. Pero había que comerse el cordero y también las hierbas amargas, hermanos. Porque muchas veces solamente queremos la bendición que Dios nos dé, pero los tiempos de amargura y cuando tenemos que pasar por lugares de amargura no los queremos. Y ya quizás tomamos quejas con Dios. Le decimos, ¿por qué, Señor? El por qué estas amarguras.
Pero Dios le dijo a Moisés, pon el árbol y se convertirá en dulce. Que hoy quiera que esta palabra pueda endulzar nuestras amarguras y se convierta nuestra amargura en dulzura para que entendamos que Dios está con nosotros. Que Dios nos va a dar fuerza, que el Señor reprenda el demonio, los pensamientos, la amargura, la tristeza, y que esta palabrica sea como ese árbol que se echó en agua y se convirtieron en dulces. Y hoy venga el Señor poniendo el gozo, la paz, y venga reprendiendo la amargura que pueda haber en nuestros corazones. Yo me pongo contigo y acabo. Y las aguas se endulzaron. Y allí Dios le dio sus estatutos y sus ordenanzas. ¿Ves? Porque tenemos que tener los estatutos y las ordenanzas de Dios para caminar en ellas. Nos prueba, pero también nos da sus ordenanzas y sus estatutos. Porque si no guardamos la palabra de Dios, en vano es lo que hacemos. Y allí, y acabo, los probó. Allí los probó Dios. En los tiempos de agua de amargura, en los tiempos difíciles, ahí nos prueba Dios. Que Dios quiera que tengamos fe. Qué difícil, ¿eh? Es difícil, hermano, que no digo que sea fácil, que es difícil. Pero que esta palabra nos ayude a seguir confiando en Dios. Bueno, he dicho que he perdido la conexión, he perdido todo, pero si he pisado a alguien, ¿te Agustín? Pero que se me ha ido todo, hermano, no sé qué ha pasado aquí. Yo no sé por dónde van ustedes, ya me disculparán. Pues la realidad es que yo no sé tampoco, porque me he quedado sin internet en el otro teléfono y está todo mal. No sé si me oís. ¿Me oís? Sí, no sé qué ha pasado aquí. Hermanas, ¿podéis decir algo? Hermanas, ¿podéis pisar si se ha ido a vuestro internet o ha sido mi soledad, tío Agustín? Decid algo, por favor. Ahora parece ser que no sé si me escucharéis. ¿Me escucháis? Sí, tío. Espero que se haya oído la predicación, porque después de la paliza que me he pegado, ¿no se ha oído? Espero que por lo menos se podía haber escuchado la palabrica, hermano. Bueno, pues adelante, tío Agustín, que ahora se lo oye perfectamente. Y si los hermanos han escuchado, pues bueno, pues les da usted paso si lo ve bien. Pues, bueno, pues la realidad es que yo he estado escuchando, pero hace ya por lo menos 10 minutos que me se ha ido la conexión. Bueno, pues nada, una palabra de gloria, una palabra de bendición, como el Señor se sirvió de Moisés, amén, para sacar al pueblo de Israel de Egipto, llevarles al desierto para que conocieran a Dios, entrar en aquel, no sé qué sería un manantial, no sé qué sería, llamado Mara, y allí Moisés endulzó el agua con aquel árbol o aquello que echó allá. Bueno, pues nada, yo no sé si la hermana ha hecho porque no lo he escuchado, no sé si ha leído las peticiones o no sé nada. ¿Eh? Bueno, pues muchas bendiciones y a ver, que alguien me informe. Bueno, pues los que hayan sentido la palabra, pues que digan amén. Y después pasan las peticiones, tío Agustín. Amén, amén, amén. A su santa palabra y a su siervo Dios le bendiga mucho, tío Ricardo, juntamente con todo lo que ama y quiere. Bendiciones de la A hasta la Z. Pues Dios los siga bendiciendo, una palabra que me ha hecho mucho bien. Amén. Pues amén, Ricardico, la verdad que ha sido poquito tiempo lo que se ha ido el internet y se ha escuchado perfectamente. Que Dios te bendiga. Amén, esa preciosa palabra que de verdad que me la he gozado. Que Dios lo siga bendiciendo, tío Ricardo, junto a todo lo que ama y quiere.
Nada, muchas bendiciones. Pues, hermana Marifé, no sé si has leído las peticiones o no las has leído. Si no las has leído, adelante, adelante, hermana Marifé. Pues amén, amén, Agustín, aquí estoy. Tenemos 25 peticiones, amén. Y es por la joven Yanire, que mañana le hacen una prueba, que se le ha reproducido el tumor en la pierna, pues para que no le hagan quimio y salga todo bien. Por el joven de Bilbao, de 20 años, que le dio un infarto, ya ha salido de coma, amén, pero hay que seguir orando por él, por una recuperación y para que vaya pronto a casa y que el Señor siga fortaleciendo a la familia también, amén. Seguimos orando por la sierva Perla, cuñada del tío Vele. Dios haga su milagro en ella. Sabemos que está muy grave, pues que el Señor haga su voluntad, amén. Y fuerza para esa familia que tal mal lo están pasando. Seguimos orando y pidiendo por Emilio, el hermano de la hermana Piedad. Ya está salido de la gravedad, le van a empezar a dar de comer, pero hay que seguir pidiendo por recuperación y que lo manden pronto a casa y fortaleza para la tía Piedad. Por el hermano José Jiménez y su compañera que se sienten mal, sanidad completa y recuperación. Por la casa del tío Vélez, restauración. Por el tío Juan de Jerez, está delicado, sanidad. Por la hermana Sole, tía del pastor Alberto, por la petición de su corazón y por su casa. Por David, de 4 años, tiene un bulto en la pierna y quieren ponerle quimio. Está en Barcelona ingresado, en Valle del Ebro. Sanidad completa para él. Para la casa de la hermana Leonor, fortaleza y recuperación. La hermana Ruth le han operado, recuperación y mejoría, sanidad. Por la sierva Pura, le están haciendo pruebas, que todo salga bien. Y por su compañero el siervo Minguino, sanidad y recuperación. Oramos por misericordia para presos, enfermos, centros de menores y por los apartados. Seguimos pidiendo por los administradores del sello, por fortaleza, ánimo y restauración. Por Belén Borja Mendoza, es prima de la sierva Joana. La operan de pancreatitis. Se le ha estrechado el páncreas. Que salga todo bien y pronta recuperación, sanidad completa. Por la sierva Tata, por su garganta y por las pruebas que le tengan que hacer o por lo que esté pasando de médicos, que todo le salga bien. Por el pastor Diego Hernández, pide por un joven que ha perdido un ojo y en el otro le han salido cataratas. Oramos por sanidad completa y que no pierda ese ojico. Amén. Por un bebé de Barcelona, es recién nacido y le tienen que hacer unas pruebas bastante malas que son muy importantes. Es lo que así anda la petición. Pues para que todo salga bien y el Señor ponga fuerza a esa madre y a ese padre. Amén. Por el hermano Sergio, por la petición de su corazón, para que el Señor le ponga una compañera idónea. Amén. Y vamos a pedir también por mí, que mañana tengo que ir a que me vea el médico por esto del bultico en la cabeza. Bendiciones, estas son las peticiones de hoy, tío Ricardo, o sea, tío Agustín, bendiciones. Pues nada, hermana, que Dios te bendiga, hermana Marifé, que Dios te guarde y ten fe, hermana, ten fe que no va a ser nada. Te va a decir que no va a ser absolutamente nada. Bueno, pues hermano Ricardo, pastor Ricardo, entra, ora por las peticiones y nada, que el Señor te bendiga. Adelante, adelante, hermano Ricardo. Bueno, estas tormentas están causando, habéis ido 2 o 3 veces, pero bueno, espero que a la vez tampoco ha podido pisar. Bueno, Señor, mira las peticiones, estas hermanas que ha puesto mi hermana Marifé, Dios mío, que pedía por enfermedad, esos tumores, Señor, a esa niñica que no le hagan quimio, Señor, pon tu mano santa de sanidad, Padre, en todas ellas, en todas las necesidades que hay, reprende todo espíritu de enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús, ven, Señor, socorriéndonos, Padre, que te necesitamos de una grande manera. Te ruego que en el nombre de Jesús, Señor,
tú bendigas también a mi hermana Marifé, Señor, y que tú, Señor, le des unos buenos resultados, Señor, en sus pruebas. Y cada petición que ha puesto, Señor, la hermana, esas 25 peticiones que tú las conoces, Padre, y te ruego que tú vengas, Señor, actuando a nuestro favor, porque te necesitamos. Amén. Y también te pido, Señor, por la visita que tengo mañana, Señor, con el oncólogo, Padre, para que la prueba que me hicieron todo salga bien. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, tío Agustín. Pues bueno, pues que Dios os bendiga a todos y decir para todos, no solamente para unos, sino para todos, que Dios está con nosotros. Amén. Dios está a nuestro lado. Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede sanar por completo, hacer un milagro y sacar por completo la enfermedad y quedarnos completamente sanos del todo, pero del todo. O también puede hacer una sanidad. Un milagro es completo, tras, pum, se acabó todo. Pero una sanidad igual es paulatinamente, va un poquito hoy, otro poquito mañana, otro poquito, y se va en poco tiempo todo se va quitando. Con que sí que vamos a confiar, a tener la confianza en Dios, sabiendo que Él puede hacerlo. Amén. Pues nada, muchas bendiciones para todos y hermanos, poner vuestra fe en el Señor. Amén. Yo tengo muchas cosas, pero doy gracias a Dios, yo doy gracias a Dios, porque si no llegase a ser por Dios, ya hace mucho tiempo que yo ya no estaría aquí. Con que sí que adelante, hermanos, y adelante que Dios está con cada uno de vosotros. Bueno, pues nada, vamos a dar gracias por el culto y el viernes aquí estaremos nuevamente. Señor Jesucristo, mi Dios de toda la gloria, Dios de toda bendición, Padre mío, Señor, en ti confiamos, Padre, porque Dios de gloria, te sentimos. Sabemos que estás con nosotros, Padre querido, y sabemos, Dios de gloria, que tú vas a obrar en cada una de nuestras vidas, Señor. Muchas gracias te doy. Padre querido, nos despedimos de esta reunión, pero no de tu presencia, Padre. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues el viernes ¿eh? más y lo mismo que hoy. ¿eh? Bendiciones del cielo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Pues nada, hasta el viernes, muchas bendiciones para todos. Amén, amén, amén. Si alguien quiere decir algo, adelante, adelante. Perdón, me ha escrito también el pastor Alberto que tampoco puede entrar.